Imagina el año 1588, una época de reyes, imperios y grandes ambiciones en Europa. Más de 130 barcos, 30,000 hombres, cañones y una fe ciega en la victoria, surcando el mar con esperanza y temor. Era la gran armada de Felipe II, lista para invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo en la isla protestante. Pero lo que parecía un plan infalible se convirtió en uno de los mayores desastres navales de la historia moderna. La historia suele contarse desde el lado inglés, pero la realidad fue una cadena de errores, mala suerte y arrogancia imperial. ¿Cómo pudo fracasar una operación tan colosal? No fue solo por los cañones ingleses, sino por tormentas, comida podrida y una confianza desmedida en el éxito. El desastre comenzó mucho antes de la batalla, en los despachos de El Escorial y los puertos de Lisboa y Cádiz, con una flota impresionante pero mal preparada y desorganizada. En el Canal de la Mancha, la táctica española de abordaje resultó inútil ante los ágiles barcos ingleses y su artillería. Miles de jóvenes embarcaron convencidos de una cruzada gloriosa, sin saber que les esperaba el infierno en alta mar. La Armada Invencible es más que un fracaso militar. Es una tragedia humana y una lección sobre la soberbia imperial y sus límites. La naturaleza y los errores humanos destrozaron el sueño de Felipe II, dejando cicatrices en la historia. 4 siglos después, su historia sigue fascinando, generando preguntas y recordándonos la fragilidad de los imperios. Para entender la invasión, hay que mirar el tablero del siglo XVI, donde cada movimiento era crucial y cada alianza podía cambiar el destino de naciones enteras. Felipe II, rey de un imperio global que se extendía por varios continentes, obsesionado con frenar el protestantismo y mantener la hegemonía católica, se enfrentaba a Isabel I, la reina protestante de Inglaterra, símbolo de una nueva era y de la resistencia inglesa. Felipe veía a Isabel como una hereje y usurpadora. Ella, en cambio, desafió el poder español y apoyó abiertamente a corsarios como Francis Drake, que atacaban el comercio español. Durante décadas, ambos financiaron rebeliones y conspiraciones, librando una guerra fría de espías, piratas y diplomacia secreta. La ejecución de María Estuardo, aliada católica y rival de Isabel, fue la gota que colmó el vaso para Felipe. Desde ese momento, la invasión era inevitable y el conflicto se volvió personal. La Armada fue el resultado de años de rivalidad religiosa, económica y personal, y de una acumulación de tensiones sin resolver. Era el choque de 2 modelos de poder y de civilización. El imperio católico y tradicional de Felipe contra la nación protestante, comercial y emergente de Isabel. Para Felipe, era una cruzada sagrada. Para Inglaterra, una cuestión de supervivencia nacional y de identidad. No era solo una guerra de reyes, sino de visiones opuestas del mundo y del futuro de Europa. La Armada Invencible fue el clímax de este enfrentamiento, el momento decisivo de la rivalidad. El destino de Europa estaba en juego, y el resultado cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Y ambos sabían que no había marcha atrás, solo un camino hacia la confrontación total. El plan español era ambicioso. La Armada zarparía de Lisboa, barrería a la flota inglesa y recogería a los tercios de Flandes para invadir Inglaterra. La flota, de 130 barcos, mezclaba galeones de guerra y lentos buques de carga, lo que la hacía poderosa pero torpe. Los españoles apostaban por el abordaje, los ingleses por la artillería a distancia y barcos rápidos. La logística era el talón de Aquiles. El comandante original murió, y su reemplazo, Medina Sidonia, no tenía experiencia naval. Un ataque previo de Drake en Cádiz arruinó provisiones. La comida y el agua se pudrieron antes de zarpar. Cuando la Armada partió, ya estaba debilitada. El choque de estrategias y la mala preparación sellaron su destino. La derrota empezó mucho antes de la batalla. El plan perfecto se desmoronó en la realidad. La Armada entró al Canal de la Mancha en julio de 1588, en formación de media luna, imponente y confiada en su superioridad. Mientras tanto, los ingleses la hostigaban con ataques rápidos y maniobras ágiles, aprovechando su conocimiento de las aguas. El punto crítico llegó en Calais. Medina Sidonia esperaba a las tropas de Parma, ansioso por la llegada de refuerzos. Pero la comunicación falló y quedaron varados, sin poder coordinarse. Los ingleses lanzaron brulotes incendiarios durante la noche, sembrando el pánico y rompiendo la formación española, que se dispersó en la oscuridad. Al amanecer, en Gravelinas, los ingleses atacaron barcos dispersos y desorganizados, y los acribillaron a cañonazos sin piedad. Los españoles lucharon con valentía y determinación, pero sus barcos lentos y cañones pesados no pudieron competir con la agilidad inglesa.
Sin posibilidad de reunirse con Parma y con el viento en contra, la situación se volvió desesperada. Medina Sidonia decidió rodear las islas británicas para regresar a España, buscando una ruta de escape. Entonces, la naturaleza se ensañó. Tormentas devastadoras destrozaron la flota sin compasión. Barcos dañados y tripulaciones exhaustas quedaron a merced del mar embravecido. El desastre militar se convirtió en tragedia humanitaria, con cientos de vidas perdidas. La Armada Invencible había sido derrotada por el mar y el hombre, quedando en la historia. El mito se desmoronó en las aguas grises del norte, marcando un antes y un después. ¿Fue la derrota culpa de Felipe II, de sus comandantes o simplemente del destino? Los nombres de los barcos reflejaban la mentalidad de cruzada, pero la realidad fue más cruel. La mayoría de los barcos se perdieron por tormentas, no por cañones ingleses. El plan dependía de una sincronización perfecta que nunca llegó. El drama humano fue inmenso. Miles murieron lejos de casa, y el trauma marcó a toda una generación. La Armada Invencible es un ejemplo de cómo la arrogancia y la mala suerte pueden destruir imperios. Más de 4 siglos después, la pregunta sigue abierta. Y ahí reside su eterna fascinación.